Ahora sí. ¿Ya pudieron entrar los jóvenes? ¿Jóvenes? Fabiana, ¿pudieron entrar los jóvenes? Pero ¿por qué no pueden entrar? Eso es lo que no entiendo. A ver, ya. ¿Cuántos faltan que ingresen? Sí, pero ¿cuántos hay ahí que sabes que están esperando ingresar? ¿Sabes? Ya, bueno, empezaremos pues. ¿Ya? A ver, entonces, lo que tenemos que ver ahora. Bien, vamos a empezar con... Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver ahora, esto sería clase 11. Vamos a hacer ecuaciones de Euler-Cauchy. Ecuaciones de Euler, ¿no? Así. Muy bien, entonces vamos a poner aquí ecuación de Euler, esto sería clase 11. Vamos a hacer ecuación de Euler. A ver, ¿cómo podemos resolver esta ecuación diferencial? Por ejemplo, miren. Ejemplo, lo voy a poner aquí, resolver esta ecuación diferencial. X al cuadrado, y segunda, más xy prima, menos y, igual a 0. A ver, ¿cómo podríamos resolver esa ecuación diferencial? Así. Y vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que, o sea, vamos a considerar este intervalo I, por ejemplo, 0 abierto e infinito, ¿no? O sea, la solución que consigamos será aquí, ¿ya? En ese intervalo. Entonces, claro, cuando uno no lo dice, pero la ecuación diferencial se podría escribir así, ¿no? X al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x, más x
por la derivada de y con respecto a x menos y igual 0. ¿De acuerdo? Así. Entonces, se supone que aquí la variable dependiente es y la variable independiente es x, ¿verdad? Así. Claro, y estamos asumiendo que x pertenece al intervalo cero abierto infinito. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable, pero en la variable independiente. Por lo general, cuando hemos hecho cambio de variable, por ejemplo, en una de Bernoulli, ¿verdad? En unas ecuaciones diferenciales de variables separables, según el cambio de variable fue en la variable dependiente. Pero vamos a hacer cambio de variable aquí, en la variable independiente. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que x sea igual a la t. Así. Ese es el cambio de variable. O si quieren, que t sea el logaritmo de x. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, la variable dependiente va a seguir siendo y, pero la variable independiente va a ser t. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es escribir esta ecuación diferencial, pero, o sea, en esta ecuación diferencial, que le voy a llamar 1, aquí las derivadas son con respecto a x. Entonces, tenemos que escribir esta ecuación diferencial de manera que las derivadas sean con respecto a t. A ver, jóvenes, ¿cómo sería eso? ¿Cómo transforman la ecuación diferencial en una ecuación diferencial donde la variable independiente sea t? A ver, jóvenes, ¿cómo pueden expresar la derivada de y con respecto a x en términos de la derivada de y con respecto a t y de la segunda derivada de y con respecto a x en términos de la segunda derivada de y con respecto a t? ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, jóvenes.
Delgada. Ah, ya citas. El profe dijo que resuelvan esa ecuación. ¿O qué dijo? Oye, ¿cómo escribiría la ecuación 1 en términos de las derivadas de primer y segundo orden de y con respecto a t? Ya no con respecto a x, sino con respecto a t. Chucha. A ver, jóvenes, ¿salió? O sea, eso que hacen los físicos, ¿ve? Que cambian esa ya la derivada de t en función de y en función de t, hace la derivada de la función y uy, allá. Mejor lo escribo. Ya. Entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería, en principio, cómo es, en principio, la derivada de y con respecto a x? Vamos a usar la regla de la cadena, ¿ya? ¿Cómo sería la derivada de y Ahí está, me había con olvidado el respecto a nombre. x? Cadena era. Esto sería igual a la derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Eso es simplemente con el uso de la regla de la cadena. Entonces, esto sería igual a la derivada de y con respecto a t, que es lo que queremos conservar. ¿Y cuál es la derivada de t con respecto a x? Eso es 1 sobre x, ¿verdad? Entonces, de aquí conseguimos que la derivada de y con respecto a x, o si quieren decir, pues, x por la derivada de y con respecto a x, es igual a la derivada de y con respecto a t. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Se entiende eso?
Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, se entiende. Sí, ya. Ahora, pero esta expresión también se puede escribir así. Si nosotros convenimos que eh, la derivada de, así, convenimos que esto va a representar a la derivada de y con respecto a t, ¿no? Es decir, para expresar la derivada de y con respecto a t usamos el operador diferencial, entonces tenemos que x por la derivada de y con respecto a x es igual a d aplicado en y, ¿de acuerdo? Así. Claro que eso es con el uso del operador diferencial para y. Bien. Ahora, fíjense que todo esto de aquí, es lo que hemos considerado hasta ahorita, es esto, ¿no? Es esto de aquí. ¿Se entiende? Es eso. ¿Ya? Ahora, nos falta la segunda derivada. ¿No? Entonces vamos a ver ahora. Partimos de la segunda derivada de y con respecto a x. La segunda derivada de y con respecto a x. Esto es igual a la derivada con respecto a x, ¿no? Es la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x, ¿no? Es la segunda derivada. Pero la segunda derivada de y con respecto a x lo podemos despejar de aquí. Entonces, esto es la derivada con respecto a x de 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Así. ¿Se entiende? De esa manera. Entonces tenemos que derivar esto de aquí con respecto a x. Pero eso, ¿a qué sería igual? Otra vez aquí hacemos uso de la regla de la cadena. ¿Sí? Eso sería igual a la derivada con respecto a t de todo esto. ¿Sí? Ahí está. Por la derivada de t con respecto a x. ¿De acuerdo? Así. Pero aquí el corchete es un producto, ¿verdad? Entonces tenemos que derivar este producto con respecto a t. ¿Y cómo sería eso? La derivada del primero sería menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de x con respecto a t, ¿verdad? Por la derivada de y con respecto a t, más, ¿no? Más 1 sobre x, y ahora acá sería la segunda derivada de y con respecto a t, ¿verdad? Sería la segunda derivada de y con respecto a t, así. Y todo eso está multiplicado por la derivada de t con respecto a x, que es 1 sobre x, así. Entonces acá tendríamos menos 1 sobre x al cuadrado. La derivada de x con respecto a t, ¿qué cosa es? La derivada de x con respecto a t es e a la t, pero e a la t es x, ¿verdad? Queda así. Y acá tendríamos la derivada de y con respecto a t, la derivada de y con respecto a t, más 1 sobre x, más 1 sobre x, y todo por 1 sobre x. Entonces esto sería igual, y efectuamos este 1 sobre x, y quedaría menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de y con respecto a t, más
1 acá falta un término, ¿no? Aquí es 1 sobre x, pero aquí faltó la segunda derivada de y con respecto a t. Y todo eso, a ver, no. Eso estaba, a ver, acá sería 1 sobre x por la segunda derivada de y con respecto a t, y todo eso multiplicado por 1 sobre x. Entonces, esto va a ser igual a menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de y con respecto a t. Acá sería más 1 sobre x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a t. Ahí está. Entonces, todo esto de aquí es la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, el x al cuadrado puede pasar a multiplicar y tenemos que x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x es igual. Y voy a poner primero la segunda derivada, que está aquí a la derecha, la segunda derivada de y con respecto a t, y acá sería menos la primera derivada de y con respecto a t. Ya está. ¿De acuerdo? Y podría dejarla así. Podría dejarla así. Pero si usamos otra vez la notación del operador diferencial d, entonces esta expresión se puede escribir así, que la x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x sería igual a d cuadrado y, d cuadrado aplicado en y, menos d aplicado en y. Y eso, a su vez, se puede escribir como d cuadrado menos d aplicado en y, que a su vez es d por d menos 1 aplicado en y. Ahí está. Entonces, en la forma del operador diferencial, tenemos que x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x es igual a d por d menos 1 aplicado en y. Y ya está. Listo. Y eso de aquí es este de aquí, es este término. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, profe. Entonces, nosotros podemos reemplazar, yo voy a poner aquí, yo voy a poner aquí 2, voy a poner aquí 3, entonces podemos reemplazar 2 y 3 en 1, ¿sí? ¿Ya? Podemos reemplazar 2 y 3 en 1. Entonces, 1 es esta expresión de acá, y me la llevo acá, esa es la expresión 1, la expresión 2 es esta de aquí, y la expresión 3 es esta de acá. Ahí está.
Entonces decimos, reemplazamos 2 y 3 en 1. Entonces, reemplazamos 2 y 3 en 1. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar D por D menos 1Y más, y aquí va a quedar D, Y menos Y, igual 0. Entonces, ¿cómo queda la ecuación diferencial? Va a quedar D cuadrado menos 1 aplicado en Y igual 0. Así queda. Esta es la nueva ecuación diferencial a resolver. Que si ustedes quieren expresarla en términos de y segunda, sería así. Y segunda menos y igual 0. Ecuación diferencial de coeficientes constantes. Mientras que la ecuación original era una ecuación de coeficientes variables, ¿no? X cuadrado y X. ¿Se entiende? Entonces, con ese cambio de variable, esta ecuación diferencial de coeficientes variables, claro que no son cualesquiera, ¿no? Se convierte en esta ecuación diferencial de coeficientes constantes. Y en esta ecuación, la variable independiente es t. Entonces, nosotros ya sabemos resolver este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, la ecuación característica, ¿cuál sería? ¿No? Esto sería 4. Aquí, ¿cuál sería la ecuación característica? La ecuación característica sería r cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces queda r más 1 por r menos 1 igual a 0. Entonces queda que una raíz es menos 1 de multiplicidad 1 y la otra raíz es 1 también de multiplicidad 1. Entonces cada una genera una solución básica. Aquí la solución básica será I1 igual E a la menos T. Y por acá será I2 igual E a la T. Entonces la solución general de 4, la solución general de 4, de la ecuación 4, es y igual C1 por E a la menos T más C2 por E a la T. Así, ¿no? Donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. ¿De acuerdo? C1 y C2 son constantes arbitrarias. Listo. Pero esa es la solución general de la ecuación 4, donde la variable independiente es T. Entonces, pero ¿cuál es la solución general de 1? Que es la que me interesa. Recuerden que el cambio de variable fue t igual logaritmo de x, o si quieren que x sea igual e a la t, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a decir que la solución general de 1, ¿cuál es? ¿Cuál es la solución general de 1? Y igual C1, e a la menos t, ¿qué cosa sería? E a la menos t sería 1 sobre x, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Jóvenes. E a la menos t sería 1 sobre x más C2 por e a la t, pero e a la t es x. Ya está. Listo. Entonces, esa es la solución general de la ecuación diferencial original. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, claro, la ecuación diferencial que se puso no es una ecuación diferencial así cualquiera, sino que ella tiene una forma, ¿no? Que ahorita la voy a escribir. Ecuaciones como esa se llaman ecuaciones diferenciales de Euler, ¿no? Así.
¿Ya? Entonces, ya está. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Ya? Claro, este es un ejemplo, un caso particular de lo que es una ecuación de Euler, ¿no? Fíjense la forma de la ecuación diferencial original, miren, y eso no es casualidad, porque eso va a corresponder a lo que vamos a definir ahorita. Miren, aquí tenemos y segunda por x al cuadrado, ¿no? El coeficiente numérico normal, pero la parte funcional debe ser del mismo grado que el orden de la derivada. Aquí es x por y' y aquí es simplemente y. Entonces, ese es el formato que tiene una ecuación diferencial de Euler, ¿sí? ¿Ya, jóvenes? Ya sí. Entonces, vamos a ver aquí cómo, ahora sí voy a definir formalmente las ecuaciones diferenciales de Euler, ¿no? Así, ¿no? Entonces voy a poner ejemplo, o perdón, definición. Definición, una ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea de Euler es una ecuación de la siguiente forma. Tenemos acá x a la n por la derivada enésima de y con respecto a x más, aquí tenemos a n menos 1, que es una constante. Perdón, aquí estoy mal, acá no es x u n, aquí es x a la n. Acá sería x a la n menos 1 por la derivada de orden n menos 1 de y, así, y así sucesivamente, más, aquí vamos a tener a su 1 por x por la derivada de y con respecto a x, así, y más a sub 0 por y, más a sub 0 por y igual a 0. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos ante una ecuación diferencial homogénea. A esto le llamamos suma. ¿De acuerdo? Entonces, eh, para resolver, eh, o voy a poner aquí, mediante el cambio de variable, mediante el cambio de variable t igual logaritmo de x, que es lo mismo decir x igual e a la t, así, ¿de acuerdo? Puede ser así. Claro, sin decirlo explícitamente, ahí estaría considerando que x es mayor que 0, ¿de acuerdo? Pero alguien, y con toda la razón del mundo, me podría decir, profesor, pero ¿qué pasa si quiero considerar x negativo? Entonces el cambio sería t igual logaritmo de menos x, ¿no? Entonces ahí, si yo pongo así, ¿no? O si quiere x igual menos c a la t, sería así. Ese caso sería cuando x es negativo, ¿de acuerdo? Así, ¿no? O 1 se transforma en una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de coeficientes constantes. De coeficientes constantes. Así. Entonces, si nosotros denotamos, si denotamos como d en y
¿no? Si notamos como D en Y, a la derivada de Y con respecto a T, así, ¿no? Entonces, si notamos así, usando el operador diferencial D mayúscula para indicar que es la derivada de Y con respecto a T, lo siguiente. Primero, que la derivada de Y con respecto, perdón, X por la derivada de Y con respecto a X, ¿no? O sea, X por, o sea, perdón, X por la derivada de Y con respecto a X es igual a la derivada de Y con respecto a T. O sea, será así, de Y, así. Luego, ¿no? Luego, X al cuadrado por la segunda derivada de Y con respecto a X es igual, es igual a D por D menos 1, Y, así. Claro, y si seguimos, ¿verdad? Acá tendríamos X al cubo por la derivada tercera de Y con respecto a X. Eso es igual a D por D menos 1 por D menos 2 aplicado en Y. Y así sucesivamente, ¿no? Así de manera que el último término, ¿no? El último término, aquí tendríamos que X a la N por la derivada enésima de Y con respecto a X es igual a D por D menos 1 por D menos 2 y así sucesivamente D menos N menos 1. Y todo aplicado en Y. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Obviamente, aquí hay una tareita que hacer, ¿no? Hay que demostrar esto por inducción, pues, ¿no? ¿No? Demostrar por inducción matemática, ¿no? Demostrar eso mediante inducción matemática, ¿no? Así. Entonces, de esa manera se resuelven estas ecuaciones de Euler-Cauchy. Ya. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ahora pasa lo siguiente, fíjense. Por ejemplo, vamos a hacer aquí. Ojo que en la forma de la ecuación de Euler, eh, el exponente de x tiene que ser igual al orden de la derivada que acompaña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo tendríamos acá? Por ejemplo, resolver esta ecuación diferencial. X al cuadrado por la tercera derivada de y con respecto a x más 6x por la segunda derivada de y con respecto a x más 8 por la derivada de y con respecto a x menos 8 sobre x por y igual a 0. Resolver esa ecuación diferencial. A ver, jóvenes. Entonces,
Así como está escrita la ecuación diferencial, no es una ecuación de Euler-Cauchy, o de Euler, perdón, porque los exponentes de x difieren en 1, ¿no? Del orden de la derivada. Pero sí se puede multiplicar a todo por x y así conseguimos una ecuación de Euler. Entonces la ecuación diferencial sería así. X al cubo por la tercera derivada de y con respecto a x más 6x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x más 8x por la derivada de y con respecto a x menos 8y igual a 0. ¿De acuerdo? Así. Entonces hacemos el cambio de variable. Hacemos el cambio de variable. T igual logaritmo de x, o si quieren, que es lo mismo, x igual e a la t. Y entonces nosotros sabemos, para nosotros d en y va a ser la derivada de y con respecto a t. Entonces, ¿cómo queda la ecuación diferencial? A ver, este de aquí, ¿cómo será? S va a ser así. Será d por d menos 1 por d menos 2 de y más 6. Ahora, este de aquí, este de aquí. ¿Se acuerdan a qué era igual eso? Eso era d por d menos 1, y, más 8. ¿Y a qué es igual esto de aquí? Eso era la derivada de y con respecto a t, o sea, de y. Y sería menos 8, y igual 0. Así quedaría la ecuación diferencial. Ahora vamos a simplificar, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, a ver, aquí sería d cuadrado menos 3d más 2, pero multiplicado por d tendríamos d al cubo menos 3d cuadrado más 2d, ¿de acuerdo? Así. Luego, acá tendríamos más 6d cuadrado menos 6d más 8d menos 8 y todo aplicado en y es igual a 0. ¿Se entiende eso, jóvenes? Entonces, ¿qué tendríamos? A ver. ¿Qué tendríamos? A ver. Primero, el d al cubo. Queda el d cubo. Ya está el d cubo. Ahora los términos cuadráticos. Menos 3 más 6 es 3, ¿verdad? Entonces sería más 3d cuadrado más 3d cuadrado. Ahora los términos lineales. 2d menos 4d más 4d sería, ¿verdad? Más 4d. Y acá sería menos 8. Todo por y igual 0. Entonces, esta es la nueva ecuación diferencial a resolver, que es de tercer orden. Y la ventaja de esta forma es que ya tenemos ahí prácticamente la ecuación característica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces ahora hay que factorizar este polinomio, ¿no? Y para ver cómo sale. Y ahí factorizamos con Ruffini, pues será, pues, ¿no? ¿Sí? Con 1 cumple, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá 1, 3, 4, menos 8. Factorizamos con 1. Acá es 1, 1, 4, 4, 8, 8, 0. Listo. Entonces, aquí, ¿cómo se factoriza esto? Será d menos 1, y acá será d cuadrado más 4d más 8 por y igual a 0. Y entonces ahí resolvemos. No podemos, o sea, podemos decir ahí que una raíz es 1, ¿verdad? De multiplicidad 1. Ella va a botar una sola raíz
Y la otra es R cuadrado más 4D más 8, ¿verdad? Y entonces igual 0. ¿Y cuáles son las raíces acá? R sería menos 2 más 2i. Y la otra sería menos 2 menos 2i. ¿Se entiende eso? A ver, la suma y el producto sería 4. Sí, está bien. Así. Entonces, esta de aquí, ¿qué función bota? ¿Qué solución bota? Esa de ahí bota la solución y1 igual e a la t. Recuerden que estamos ya con la variable independiente t. Y estas de aquí, estas dos botan la y2 igual e a la menos 2t por el coseno de 2t. Y la otra es e a la menos 2t por el seno de 2t. ¿De acuerdo? Entonces, la solución general de 2 es y igual C1, ¿verdad? C1 por e a la t, por e a la t, más C2 por e a la menos 2t, coseno de 2t, y más C3 e a la menos 2t, seno de 2t. ¿Se entiende eso, jóvenes? Jóvenes, ¿se entendió esa parte? Sí, profesor. Ya. Ahora, pero ¿cuál es la solución general de 1? ¿Cómo será? Y a qué es igual, C1. E a la T, ¿cómo sería? E a la T sería X, ¿verdad? Más C2. E a la menos 2T, ¿qué cosa sería? E a la menos 2T sería 1 sobre X al cuadrado. Y acá sería coseno de 2 logaritmo de X. Entonces acá sería así. Coseno de 2 logaritmo de X sobre X al cuadrado. Así. Más C3, y aquí sería el seno de, el seno de 2 logaritmo de X sobre X al cuadrado. Ya está. Entonces, esa es la solución general de 1, que era la ecuación original. Jóvenes, ¿está claro eso? Sí. Sí, muy bien. Listo. Entonces, con eso hemos acabado lo de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Entonces, vamos a ver ahora el caso de las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a ver, estamos acá. ¿Ya? Estamos aquí. Vimos acá ecuaciones de Euler. Entonces, aquí vamos a poner ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas.
Bien, entonces nosotros vamos a considerar ahora el caso, vamos a considerar primero el caso de orden 2, ¿sí? Para ver cómo se hace después en forma general, ¿ya? Entonces, vamos a considerar ecuaciones, una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? Entonces, primero vamos a considerar una ecuación diferencial ordinaria, lineal, no homogénea, de orden 2. Así. Es decir, una ecuación que tenga esta forma. Y segunda más P de X por Y prima más Q de X por Y igual G de X. Así. Donde P de X, Q de X y G de X son funciones continuas en un intervalo I. Muy bien. Entonces, esta es una ecuación no homogénea, se supone que G de X es diferente de 0. Entonces, la ecuación diferencial Y segunda más P de X Y prima más Q de X por Y igual a 0, se llama la ecuación diferencial ordinaria homogénea asociada a 1. Asociada a 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que conocemos, ¿no? Supongamos que este conjunto Y1 igual Y1 de X y Y2 igual Y2 de X es una base para el espacio solución de 1, perdón, de 2. Es una base para el espacio solución de 2. Así, la solución general de 2, así la solución general de 2 es Y sub H, C1 por Y1 de X más C2
por y2 de x, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. ¿De acuerdo? Así. Son constantes arbitrarias. Muy bien, entonces, pero fíjense que estamos partiendo de esto, ¿no? De que conocemos estas dos soluciones Y1 y Y2 de la ecuación 2, ¿no? Que son soluciones y además que son linealmente independientes. Muy bien. Entonces, vamos a guardar esto de aquí. Esta es la solución general de la ecuación 2 de la ecuación homogénea asociada. Entonces, y aquí se dieron cuenta que siempre estoy recalcando este hecho de que C1 y C2 son constantes arbitrarias, ¿verdad? Siempre estoy recalcando eso. Bueno, vamos a buscar una solución de 1. Entonces vamos a eso. Busquemos una solución de 1. Busquemos una solución particular de 1. Busquemos una solución particular y sub p de la ecuación 1 que tenga la forma así. Y sub p va a tener la misma forma que la y sub h, pero en lugar de que C1 y C2 sean constantes, van a ser funciones. Entonces vamos a tener C1 de x por y1 de x más C2 de x por y2 de x. Así. Y ahora voy a aclarar. Donde C1 de x y C2 de x son funciones que debemos determinar. Ya está. ¿De acuerdo? Así. Entonces, ya está. Entonces vamos a ver qué cosa debe pasar, ¿no es cierto? Pero esa y sub p debe ser solución de asterisco, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué sale. Entonces yo voy a copiar la ecuación diferencial. Esta de acá. Y voy a copiar la ecuación y sub p. A ver, un ratito, jóvenes. Lo que vamos a hacer es reemplazar la y sub p en la ecuación 1 porque estamos asumiendo que es una ecuación, perdón, que es solución de la ecuación 1. Hay que hallar y' y y segunda. Esa roma de papel está en el escritorio. Mira, ¿qué hago? Es que lo voy a sentar. Dime dónde lo pongo. En una clase encima, mañana. Ya. Lo pido poco a poco. No lo pongas de golpe. Entonces, ¿cómo sería la derivada? ¿Cómo sería la derivada? ¿Cómo sería la derivada de y sub p? A ver, ¿cómo sería la derivada de... un ratito. Ya está bien. ¿Cómo sería la derivada de y sub p? ¿Cómo sería la primera derivada? Sería la derivada de C1 por Y1 más la C1X por
la derivada de y1, ¿verdad? Así, más ahora derivamos el segundo producto, sería la derivada de C2 por y2x más C2x por la derivada de y2. Así sería. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profesor. Ya, así, de esa manera. Entonces, vamos a ver ahora qué condición le imponemos para que ¿qué condición le imponemos a esto? A ver. A ver, ¿qué condición le imponemos a C1 y a C2? A ver, jóvenes. ¿Qué condición le imponemos? Para poder simplificar la derivada de y sub p. A ver, vamos a imponer que esta suma, vamos a imponerle esta condición. Que esto de aquí más esto de acá sea 0. ¿De acuerdo? Vamos a imponer esa condición. Entonces, la primera condición, eso se le imponemos, es de que y1 por la derivada de C1 más y2 por la derivada de C2, eso debe ser 0. ¿De acuerdo? Le vamos a imponer esta condición. Entonces, si imponemos esa condición, la derivada de y sub p, ¿cómo va a quedar ahora, no? ¿Cómo queda la derivada de y sub p? Va a quedar simplemente C1 de X por la derivada de Y1 más C2 de X por la derivada de Y2. ¿Se entiende? Así queda la Y sub P, la derivada de Y sub P. Entonces ahora vamos a hallar la segunda derivada de Y sub P.
Entonces, ¿cómo sería la segunda derivada de y sub p? Derivamos primero este producto, sería C1' por Y1' de X más C1 de X por Y1 segunda, ¿de acuerdo? Más, ahora derivamos este producto, será C2' de X por Y2' de X más C2 de X por la segunda derivada de Y2. ¿Se entiende esto, jóvenes? Jóvenes, ¿está claro eso? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la derivada de y sub p, y aquí tenemos la segunda derivada de y sub p. Entonces, todo eso lo reemplazamos en asterisco. Y se tiene que cumplir, ¿no? Porque estamos asumiendo que y sub p debe ser una solución de la ecuación asterisco. Entonces viene la segunda derivada. La segunda derivada es todo esto de aquí. Entonces tendremos, ya quizás esto, para que me pueda alcanzar en la otra lámina. Me llevo esta partecita de acá. Y la otra de aquí. Ahí. Ya está. Entonces reemplazamos en asterisco, ¿eh? Entonces tenemos la segunda derivada de y sub p. La segunda derivada es todo esto de aquí. Entonces vamos a escribir así. C1' de X por Y1' de X más C1 de X por la segunda derivada de Y1 más C2' de X por la derivada de Y sub 2 más C2 de X por la segunda derivada de Y2. Ya, ahora a la Y' hay que multiplicarla por P de X y le sumamos eso, ¿sí? Pero acá está la Y', ¿no? Entonces lo multiplicamos por P de una vez. Y lo multiplicamos por P. Entonces sería más, entonces voy a tener acá P de X por C1, voy a escribirlo así, P de X, ¿no? Por C1 de X por Y1' de X más, acá tendríamos P de X por C2X por Y2' de X. Y finalmente más Q de X por Y, ¿no? Entonces más Q de X por Y. Pero recuerden que Y era así, la Y sub P, ¿no? Era C1 de X por Y1 más C2 de X por Y2. Así era la Y sub P. Entonces, y a esa hay que multiplicarla por Q de X. Entonces sería más Q de X por C1 de X por Y1X más
más Q de X por C2 de X por Y2 de X. Y eso tiene que ser igual a G de X. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser igual a la G de X. ¿Está bien? Así. Entonces, ahora vamos a juntar todo lo que tenga C1 de X. Vamos a juntar todo lo que tenga C1. Entonces, ¿quiénes tienen C1? Este de aquí, este de acá y este de aquí. ¿De acuerdo? Y en los tres términos verdes factorizamos C1. Factorizamos C1 de X. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Queda Y1 segunda de X más P de X por Y1 prima de X más Q de X por Y1 de X. ¿De acuerdo? Así. Más. Ahora vamos a agrupar todo lo que tenga C2. ¿Quiénes tienen C2? Este de aquí. Este tiene C2. Este de aquí tiene C2. Y este de aquí tiene C2. Y entonces ahí factorizamos C2 de X más C2 de X. ¿Y qué queda de factor? Va a quedar segunda derivada de Y2 más P de X por primera derivada de Y2 más Q de X por Y2. Cerramos, ¿sí? Cerramos, ya está. ¿Y qué más va a quedar? Va a quedar este de aquí, que sería Y1 de X, ¿no? Y1' de X por C1 de X, C1' de X, más Y2 de X, Y2' de X, por la derivada de C2, y eso debe ser igual a G de X. ¿Verdad? Así. Entonces, ¿pero cuánto es esto de aquí? ¿Cuánto es este corchete? ¿Cuánto vale eso? ¿Jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto vale ese corchete? Esto vale 0. ¿Por qué? Porque Y1 es solución de la ecuación homogénea asociada. Y1 es solución de esta, ¿verdad? Entonces, toda esa combinación es 0. ¿Se entiende ese razonamiento, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bien. Y lo mismo pasa con este otro factor, con este otro corchete. ¿Por qué? Porque Y2 es también solución de la ecuación homogénea asociada. Entonces, todos estos términos se hacen 0 y lo único que va a quedar es que yo voy a escribir así, Y1' por C1' por C1' de X más Y2' de X por C2' de X es igual a G de X. Es igual a G de X. ¿De acuerdo? Eso debe quedar. Entonces, esta es la segunda condición que debe satisfacer la C1 y la C2. Esta es la segunda condición. Esta es la condición 2. ¿De acuerdo? Así. Entonces,
para hallar C1' y C2', tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Fíjense, la primera condición fue esta, ¿no? Esta de aquí. Entonces yo voy a copiar esto. Esa fue la primera condición. Ahí está. Voy a poner, esa es la primera condición. Y la segunda condición es esta de aquí. Esa es la segunda condición. Entonces, lo que tenemos que resolver es un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son C1' y C2'. ¿De acuerdo? Así. Entonces, fíjense que este sistema se puede escribir de la siguiente manera. Miren, este sistema de ecuaciones se puede escribir así. Y1 de X, acá sería Y2 de X, acá sería Y1' de X por Y2' de X, todo eso multiplicado por C1' de X, C2' de X, y eso es igual ¿a qué cosa? Eso es igual a 0G de X. ¿Verdad? Así se puede escribir. Y ese es un sistema de ecuaciones que tiene solución única. ¿Por qué? Porque esta es una matriz. Fíjense, ¿qué cosa es esto? Esta es la matriz cuyo determinante es el Wronskiano de Y1 y Y2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, C1', ¿a qué va a ser igual? ¿No? C1', ¿a qué va a ser igual? La derivada de C1, ¿a qué va a ser igual? Eso sería igual. Abajo vendría ¿qué cosa? El determinante de Y1, perdón, el determinante de Y1 de X, acá viene Y2 de X, acá viene Y1' y acá viene Y2'. Y ese determinante es diferente de 0, puesto que ese es el Wronskiano de Y1 y Y2. Y se supone que Y1 y Y2 son linealmente independientes, ¿no? ¿Entre qué cosa? Entre, acá vendría 0, ¿no? 0, acá viene G de X, ¿verdad? Y acá viene Y2 de X, Y2' de X. Ya está. Eso sería C1'. Entonces C1 es la integral indefinida de esto, basta que consiga una antiderivada nomás. Y C2', ¿a qué va a ser igual? C2' va a ser igual a, aquí abajo va otra vez el determinante de Y1 de X, Y2 de X, Y2, Y1' de X, ¿de acuerdo? Y1' de X, y abajo viene la derivada de Y2, así, y acá vendría Y1 de X, Y1' de X, y acá vendría 0 y G de X, ¿verdad? Así, ya está. Listo, entonces, la derivada de C2 es igual a este cociente. Por lo tanto, C2 es una antiderivada de esto de aquí. Entonces, si nosotros llamamos, bueno, el de abajo es el Wronskiano, obviamente, ¿no? El de abajo es el Wronskiano de Y1 y Y2, y arriba le podemos llamar W1 a este determinante, aquí a este le llamamos W2, y aquí es el Wronskiano de Y1 y Y2. Entonces, con esa nomenclatura, C1, C1, C1 de X es simplemente una antiderivada sin constante arbitraria, es una antiderivada de W1 entre W
así, mientras que C2 de X es, eh, una antiderivada de W2 entre W. Ya está. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, eh, por lo tanto, con todo este procedimiento, nosotros ya tenemos esta solución Y sub P, ¿no? Que es de asterisco. Entonces, la solución general de asterisco, ¿no? La solución general de asterisco es la suma de la solución general de la homogénea asociada, o sea, la Y sub H, más la Y sub P. Así. Entonces, ¿no? Luego, la solución general de la ecuación asterisco, ¿no? La solución general de asterisco es Y igual la Y sub H, que es la solución general de la homogénea, más la Y sub P, que es una solución particular de la no homogénea. ¿Se entendió, jóvenes? Jóvenes, ¿quedó claro eso de ahí? Sí, profesor. Muy bien, entonces yo creo que ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Ya. A este método de hallar una solución particular de la ecuación no homogénea se le llama el método de variación de parámetros. Y claro, porque cuando usted haya la ecuación homogénea, cuando haya la solución general de la ecuación homogénea, C1 y C2 son constantes arbitrarias, también se les dice parámetros. Pero cuando quiere hallar una solución particular de la ecuación original, Y sub P, entonces usted asume que estas constantes ahora son funciones, ¿no? Por eso se le llama variación de parámetros. Se podría decir también variación de constantes, ¿no? Entonces, ese es un método que permite resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, ¿no? Ahora, este para orden 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se extiende esto a una ecuación diferencial de orden n? ¿No? Entonces, fíjense, lo que nosotros tendríamos que, para hallar la Y sub P, ¿no? Para hallar la Y sub P tendríamos que calcular estos tres determinantes, ¿no? El browskiano, el W1 y el W2. Y claro, ¿qué pasa ahora si tenemos una ecuación diferencial de orden 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, miren, ¿qué sucede si tenemos ahora una ecuación diferencial de orden 3? ¿No? Entonces vamos a suponer, yo lo voy a hacer acá en la siguiente lámina. ¿Qué pasa si tenemos una ecuación diferencial de orden 3, digamos? Y tercera más P de X por Y segunda más Q de X por Y prima más R de X por Y igual una G de X. Así. Igual una G de X. Así. Entonces, ¿qué tenemos? Primero consideramos la ecuación homogénea asociada.
¿no? Tendríamos así. Primero consideramos la ecuación homogénea asociada. Listo. Así. Entonces vamos a suponer que conocemos una base para el conjunto solución de esa ecuación homogénea asociada. Ahí está, ¿no? Supongamos que esa es una base para el espacio solución, el espacio de soluciones de dos asteriscos. Entonces, la solución general de dos asterisco es y igual C1 por Y1 de X más C2 por Y2 de X más C3 por Y3, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. Esa sería la Y sub H, ¿no? Así, que es la solución general de la homogénea. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a calcular tres determinantes. El primer determinante es el browskiano de Y1, Y2 y Y3. Ese es el primer determinante. ¿Y eso cómo es? Acá viene Y1, Y2, Y3. Aquí viene la derivada de Y1, la derivada de Y2, la derivada de Y3. Y aquí vienen las segundas derivadas. ¿De acuerdo? Ahí está. Así. Ahora vamos a calcular el W1. El W1 va a ser este determinante. Sale la primera columna y en su lugar va a entrar 0, 0, G de X, ¿de acuerdo? Y las dos columnas vienen iguales. Y2, Y2 prima, Y2 segunda. Y3, Y3 prima, Y3 segunda. Ese es el W1. El W2, ¿cómo será? Será el determinante. Ahora, la que sale es la segunda columna. Será Y1, Y1 prima, Y1 segunda. Entonces ahora viene aquí 0, 0, G de X. Y la tercera columna va igual, ¿sí? Que sería Y3, Y3 prima, Y3 segunda. Y finalmente el W3, que sería Y1, Y1 prima, Y1 segunda, Y2, Y2 segunda, Y2 segunda derivada, y cambia la tercera columna, que es 0, 0, G de X. Así. ¿De acuerdo? Viene así y ya está. Entonces, una vez que tenemos esto, buscamos una Y sub P, buscamos una solución particular Y sub P de asterisco de la forma Y sub P igual C1 de X por Y1 de X más C2 de X por Y2 de X más C3 de X por Y sub 3 de X. Donde la C1, ¿qué cosa va a ser? C1 de X va a ser la integral de W1 entre W, diferencial de X. C2 de X es la integral de W2 sobre W, diferencial de X. Y C3 de X es la integral de W3 sobre W, diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces, la solución general
la solución general de la ecuación original de asterisco es y igual la y sub h, que es la solución general de la homogénea asociada, más la y sub p que hemos hallado. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Listo. Muy bien, entonces aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Yo ahora grabo este archivo y se las envío por WhatsApp, ¿ya? Pero tengo que guardar, a ver, ¿cómo se hace para terminar aquí? Ya salgo y después la grabación, ¿cómo queda? ¿Dónde llega la grabación? ¿O le llega al propietario de la cuenta? Hola, ¿me escuchan? Ah, ¿tú lo has grabado? Ah, perfecto, muy bien. Ya, pero igual quería saber esto, cómo se graba, cómo se guarda la grabación, o la grabación automáticamente queda en el escritorio o va a la nube, ¿cómo es? Será en mi computador, ¿verdad? En mi laptop. Para decirle, para decirle. Ya, pero tú ya tienes la grabación, ¿verdad? Sí, ya, qué bueno, ya muy bien, Fabián. Entonces, igual la compartes, por favor, ¿sí? Al grupo, ¿ya? Que quede así. Muy bien, jóvenes, entonces nos vamos a quedar aquí. La próxima clase debemos hacer otro método para hallar una solución particular de una ecuación no homogénea, llamado el método de coeficientes indeterminados, ¿ya? Bueno, entonces nos quedamos aquí. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Ninguna? Bueno, entonces nos quedamos aquí. Ya, jóvenes, cuídense, un abrazo para todos, Dile buenas noches. sobre Buenas la tarea noches. que dejan. Sobre eso de D por D-1, por D-2, eso. Ah, ya pues.